Bueno chicos, bienvenidos a la segunda cápsula del ramo de administración de empresas, en la tercera unidad. Nosotros ya vimos en la primera cápsula, ¿cierto?, lo que era el plan de negocios. Hemos visto lo que es el modelo Canvas, que es cierto que es un modelo proporcionado por Alex Osterwalder, en que nos explica de alguna u otra manera la importancia, ¿cierto?, que tienen generar nuestro proyecto o nuestro plan de negocio respecto a las motivaciones y también a la logística de nuestra empresa y de nuestra idea de proyecto. Es importante, chiquillos, que cada uno de ustedes, ¿cierto?, tiene que desarrollar paso por paso, y en ese sentido es que hemos visto ya tres pasos, los primeros tres pasos del modelo Canvas. En ella fue, la primera es el segmento de clientes, donde nosotros tenemos que definir quién va a ser mi cliente, hacia quién va a ir dirigido mi producto. Luego de eso, que yo ya he descubierto la necesidad, tengo que presentar una propuesta y esa propuesta es la propuesta de valor, en donde yo analizo la cadena de valor y veo en qué me diferencio de la competencia para poder entregar, ¿cierto?, una alternativa diferente a la competencia. Y tercero, que es bueno, luego de analizar lo que es la propuesta de valor a través de la cadena, ya estamos en condiciones de ver los canales hacia los clientes y en ese sentido en los medios de comunicación que nosotros entregamos para que el cliente pueda conocer cuál es nuestra propuesta. O sea, en la unión, ¿cierto? En que si nosotros nos vemos en este gráfico, que es la unión entre la propuesta y el segmento del cliente. En este caso, cómo el cliente sabe que hay un nuevo negocio o cómo hay un nuevo producto que va a satisfacer una necesidad X y por lo tanto yo tengo que establecer ese canal, ese puente. Bueno, ya comenzando con materia nueva, tenemos la cuarta parte o cuarto paso del modelo Canvas, que es las relaciones con los clientes. Básicamente las relaciones con los clientes tiene que ver en cómo vamos a atender al cliente. Y en ese sentido es que, si se fijan aquí, es como un corazón. En este caso es cómo yo voy a atender al cliente. Por ejemplo, voy a establecer el comercio electrónico y por lo tanto voy a hacer ventas en Internet, pero a lo mejor voy a establecer un call center donde ahí pueda subir información del mismo cliente o solicitudes del mismo cliente. O puede ser una propuesta más personalizada y en ese caso es que el cara a cara es súper importante. A lo mejor yo soy una empresa, una consultora y por lo tanto para mí es importantísimo de poder tener este uno a uno o esta atención personalizada. Caso distinto, por ejemplo, si yo voy a tener una empresa en donde voy a tener también una página web donde se van a hacer atenciones online, ¿cierto? Pero aquí lo importante es que eh, es cómo tú estableces esas relaciones de confianza. O sea, aquí tú, ¿qué es lo que pasa? Que tú a lo mejor lo más probable es que quieras generar una alianza, una fidelización de, de los clientes hacia tu producto. Entonces, para eso tú tienes que construir como el corazón. Y en ese sentido, la relación con el cliente es fundamental. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que acá es súper importante señalar si va a ser una relación personalizada o si va a ser a través de medios web o más automatizados. En ese sentido, es que tú tienes que hacerte las preguntas que aparecen en este PPT, en que decimos, por ejemplo, qué tipo de relaciones estás construyendo con los clientes. A lo mejor una relación como de confianza, eh, porque muchas veces cuando nosotros establecimos un proyecto, nuestros clientes, primeros clientes son gente que nosotros conocemos, pero después se va uniendo gente nueva. Entonces, ¿cómo tú creas esa fidelización con la persona? Por ejemplo, si yo voy a hacer ventas por internet, eh, cada cierto tiempo o todos los días voy a tener que estar como subiendo cómo estoy trabajando con la gente. El caso puntual.
Yo tengo una amiga que tiene hace poquito, bueno, del año pasado, o perdón, de este año, desde marzo, tiene un after school. Y la verdad le ha ido bastante bien, pero para que ella pueda generar su cartera de usuarios del servicio de after school, que hoy día es una necesidad, ¿cierto? Ella todos los días está subiendo cosas que están haciendo los niños, ¿ya? ¿Para qué? Para llamar la atención de los posibles usuarios, o en este caso de los papás, porque son los papás finalmente quienes son los que van a invertir en el after school, y está subiendo las cosas que están haciendo los niños, talleres de reciclaje, etcétera. Entonces, ¿para qué? Para generar esa como corazoncito, ese amor, ¿ya? Estrategia, si tengo alguna estrategia de gestión de relaciones, o sea, voy a estar constantemente llamando, generar a lo mejor encuestas de satisfacción del cliente, eso es súper importante. Conocer qué piensa el cliente una vez que te ha comprado. Y para eso la atención es súper importante. Si yo voy a un restaurante, me imagino que, o yo coloco un restaurante, me imagino que quiero tener siempre ese flujo constante de familia o de personas, de usuarios o de comensales. Y para eso es importante estar averiguando cómo se sintieron, hacer pequeñas encuestas de satisfacción. Cómo integrar al cliente a nuestro modelo de negocio, cómo lo incorporamos, a través de qué mecanismo, de una atención personalizada. Fíjense que más propuestas los van a poder encontrar también en la guía que tenemos que yo les comenté que les subí, ¿cierto? En la guía didáctica. Y también, bueno, cómo hacemos que el cliente se mantenga ligado a nuestra propuesta, o sea, mantener la fidelización. Y ahí es donde ustedes tienen que utilizar toda la creatividad para poder generar esta relación con los clientes. El otro, mm, el otro, bien, por ejemplo, acá vimos en el lienzo de la misma empresa, esta de sensores de agroclimáticos, en que ellos lo que dicen es que su relación con los clientes va a ser con un trato personalizado, o sea, el cara a cara, y el servicio postventa es fundamental porque ellos tienen que estar constantemente haciéndoles mantenciones a los sensores. Imagínense que yo vendo y me olvido. Y se supone que estos sistemas son de software, por lo tanto, tienen que tener seguimiento en cómo van los sensores, ¿ya? Entonces, es importantísimo señalizar cuál va o identificar cuál va a ser mi relación con los clientes. Obviamente, ustedes no es llegar y colocar trato personalizado, tienen que definir el por qué ustedes están eligiendo eso y cómo lo van a llevar a cabo. El otro, el otro, bien, el quinto paso del modelo Canvas son las fuentes de ingreso. Bueno, las fuentes de ingreso se refiere de dónde va a entrar mi flujo de dinero a mi empresa. Y en ese sentido es que, bueno, ustedes tienen que decir cuáles van a ser las fuentes de dinero. Por ejemplo, la venta puerta a puerta o a través del comercio electrónico, etcétera. Entonces, acá lo que dice es que, por ejemplo, comisiones, a lo mejor ustedes van a hacer una página de publicidad y por lo tanto, o una página web, y ustedes también van a cobrar ciertas comisiones por tener alguna publicidad de otra empresa en su página web. También, o sea, acá lo importante es saber de dónde va a ingresar dinero a mi empresa. Y en ese sentido es que ustedes pueden desarrollar, no sé, si acaso pueden ser transacciones, o sea, compra y venta, las suscripciones, a lo mejor tienen pensado hacer una revista especializada y las suscripciones van a ser para ustedes sus fuentes de ingresos, servicios, licencias. Por ejemplo, soy un programa y por lo tanto mi ingreso va a ser la compra de la licencia de ese programa o arriendo o pauta publicitaria, etcétera. Pues acá lo importante es señalar cuál es la estructura de sus ingresos, o sea, de dónde van a ingresar, dónde va a ingresar plata a mi empresa. Pues recuerden de que
Si no tenemos ventas, ¿cómo cubrimos los costos? ¿Ya? Entonces, lo importante es identificar dónde yo voy a vender. Y bueno, ¿cómo gano dinero en este negocio? O sea, ¿cómo? Tengo que identificar, o sea, voy a insistir, transacciones, venta de licencias, etcétera. Eh, y por lo tanto, eso es lo que tengo que identificar. Aquí también es súper importante señalar, bueno, cuál va a ser el precio que yo voy a cobrar, ¿ya? Y en ese sentido es que ustedes van a tener que, y eso está en la guía, ¿ya? En donde identificar el ingreso. Y eso significa que el ingreso obviamente tiene que ser mucho mayor, un porcentaje que cubra los costos. O sea, si mis costos totales o mis costos variables más fijos son 100, mi precio no va a ser 100, sino que va a tener que ser a lo mejor 100, de 120, 130. Yo quiero ganar el 30%, el 15%, etcétera. ¿Por qué es importante? Porque ese es el precio de venta unitario, ¿ya? Entonces, en ese sentido es que si yo, por ejemplo, tengo un celular y este celular me cuesta eh, 100.000 pesos, ¿ya? Y bueno, mis costos totales, ya, no sé, van a ser de la empresa, o sea, estamos hablando de los costos variables más los costos fijos, y los costos variables son aquellos que varían según la fabricación del producto, y en ahí se incluye más mano de obra, materia prima, que lo vamos a ver en la parte de costo. Y los costos fijos, que son los costos que siempre voy a estar incurriendo. Y en este sentido, ahí tengo todo lo que es costos de luz, costos de agua, costos de gas, costos de alquiler o de arriendo, etcétera. Pero son los que siempre voy a tener que estar, que independiente cuánto fabrique, siempre lo tengo que considerar. O sea, el costo variable no, tiene que ver con las unidades fabricadas. ¿Ya? Entonces, obviamente ya, supongamos que mis costos totales de hacer este celular serían, no sé, 100 millones de pesos. Por lo tanto, ¿cuántas unidades voy a tener que vender para poder cubrir mis costos totales, o sea, costos fijos más mis costos variables? Entonces, en ese sentido, es que si ya dijimos que voy a vender, ¿cierto? 100, una unidad a 100.000 y mis costos totales van a ser de 100 millones, entonces, por lo tanto, voy a tener que vender 1.000 unidades para poder cubrir mis costos totales. O sea, fíjense, recién ahí cubro, pero si yo quiero ganar más, a lo mejor voy a tener que cobrar un poco más o fabricar y vender un poco más para poder cubrir mis costos y tener también una ganancia, ¿ya? Pero esa parte la podemos ver en la guía didáctica, ahí aparece, y que también podemos, a lo mejor si tienen algunas dudas más, podemos repasar, ¿cierto? Y podemos hacer una clase, o perdón, podemos generar algo online para que ustedes vayan haciendo las sugerencias. Bien. Bien, y por ejemplo, en el mismo, siguiendo el mismo formato de la empresa esta de los sensores, decíamos que los flujos de ingresos, ellos dicen que van a ganar plata por la venta del producto y también por el servicio de sensorización. ¿Qué significa esto? Que ellos tienen página web y por lo tanto también no tan solo voy a ganar plata con la venta, sino que también con el servicio de la página web, ya el registro. Entonces, ellos en este caso establecen eso, ¿ya? Pero también es importante que ustedes señalen cuál va a ser el precio de venta que tiene el precio de venta unitario, que debe estar por sobre el costo variable unitario más el costo fijo unitario. Bueno, y el último de los pasos que vamos a ver en esta cápsula es recursos clave, ¿ya? Los recursos claves, la verdad es que tienen que ver con las actividades que son
súper importantes de realizar, que sin hacer estas actividades no podemos generar nuestro negocio. Entonces, los recursos clave, la verdad, su nombre lo dice, son clave para poder conocer cuáles son lo que qué cosas son las que tengo que hacer que son relevantes e indispensables para la materialización de mi negocio. Entonces, ¿qué es lo que puede hacer? Bueno, pueden ser recursos físicos, recursos tangibles o recursos intangibles, ¿ya? Por ejemplo, recursos físicos, a lo mejor alguna maquinaria que yo necesito. Por ejemplo, estoy haciendo una página web y por lo tanto, importantísimo va a ser el internet y tener un servidor, porque si no se me cae la página y colapso. O bien tenga que ver con temas intelectuales, y en ese sentido es que, eh, por ejemplo, tenemos la profesionalización, la profesionalización entonces de ciertas personas, ¿ya? A lo mejor necesito, si voy a tener una tienda de licores, a lo mejor necesito a alguien que me asesore en el tema de licores, ¿ya? De vinos, etcétera. O en el caso si voy a generar eh, esta línea de cometología, necesito personas que tengan algún estudio antes de química, bioquímica, etcétera, ¿ya? Entonces, lo importante acá es que dentro de lo que es los recursos claves, em, las actividades, perdón, a ver, acá. Entonces, dentro de lo que es los recursos clave, es que, bien, necesito tanto recursos físicos, intelectuales, humanos, financieros, ¿ya? Pregúntense cuáles son los recursos más importantes y costosos en su modelo de negocio, qué es lo que sí o sí tienen que tener y tienen que tener identificado que cuánto es lo que les va a costar tener este tipo de recursos, ¿ya? Personas, redes, instalaciones, competencias. O sea, por ejemplo, en el caso de mío, cuando tenía la bodega de tratamiento de material para reciclaje, yo necesitaba sí o sí tener la bodega, o sea, si no, no podía funcionar. Ya, por lo tanto, para mí era un recurso clave tener eso, y lo mismo pasa con la maquinaria, ¿ya? Personas, sí, obviamente necesitaba recursos humanos, porque necesitaba tener a lo menos 14, 15 personas. Entonces, y eso y obviamente tenía que tener un capital financiero para financiar el tema, valga la redundancia. ¿Qué somos? Somos recursos tangibles o intangibles. A lo mejor necesitamos desarrollar experiencia. Nosotros tenemos, también es importante, chiquillos, señalar si yo tengo experiencia en el tema, y eso también es un tema súper relevante, ¿ya? O sea, contamos con más de 15 años, contamos con más de 2 años de experiencia trabajando en el tema, ¿ya? Y finalmente, ¿qué elementos tenemos para construir nuestra propuesta de valor? Hoy día los tenemos para poder generar nuestro proyecto, nuestro producto. Entonces, cosas elementales. ¿Ya? Por ejemplo, en el caso de la misma empresa esta de los sensores, ellos dicen que sus recursos claves van a ser los equipos informáticos ya y maquinaria, porque obviamente necesitan instalar esos sensores y necesitan tener equipos informáticos, porque recuerda que los sensores van a generar datos que necesitan ser interpretados, y por lo tanto para eso tienen que desarrollar un software. Y también personal calificado, o sea, personal que tenga experiencia en el manejo de la automatización, ¿ya? Por lo tanto, en los recursos claves es definir, en este caso, cuáles son mis cosas que yo sí o sí necesito hoy en día y que tengo que saber trabajar. Así que, bueno, esa es la cápsula de hoy día. Espero que les haya gustado. Los 6 pasos que entonces que ya hoy hemos visto hasta hoy son la primera, el segmento de clientes. Luego vimos lo que era las relaciones con los clientes, perdón, la propuesta de valor, ¿cierto? El segmento de clientes es lo que me va a indicar la necesidad, la propuesta de valor, qué es lo que voy a hacer para satisfacer esa necesidad. Vimos en la primera clase los canales de distribución, que es cierto la conexión entre la propuesta de valor y los clientes. O sea,
cómo yo llego a los clientes y las relaciones con los clientes que tiene que ver con eh, cómo yo genero la motivación de compra, ¿ya? Obviamente los canales me dicen dónde yo encuentro el producto, pero la relación con los clientes tiene que ver con la intención, o sea, con la emoción, juega con las emociones. Fíjense que si nosotros dividiéramos este lienzo, podríamos decir que en la parte derecha, ¿cierto? Habla de todo lo que son las emociones. Si nosotros viéramos esto como un cerebro, diríamos que en la parte derecha vemos todo lo que es las emociones, o sea, en este caso, relaciones con los clientes, segmento de clientes, los canales de distribución. Y lo que tiene que ver con la logística, ¿cierto? Que es como una cosa más cuadrada, un poco más ingenieril, que tiene que ver con las actividades clave, con los aliados clave, los recursos clave y estructura de costos y el flujo de ingresos también, que los flujos de ingresos la verdad es que divide. Ya por una parte tenemos dónde va a ser la entrada, pero también necesitamos la parte numérica, o sea, cuánto es lo que vamos a cobrar. Así que bueno, chicos, eso ha sido todo por hoy y bueno, cualquier duda que tengan, obviamente háganmela saber pues, a través del correo electrónico y podemos generar una cita virtual. ¿Ya? Entonces, cualquier cosa que necesiten, ustedes saben que siempre van a estar, voy a estar a disposición. Así que tengan buen día y saludos a todos.